Dios misericordioso y amoroso, que creó los cielos y la tierra y que nos permitió la vida aquí en la tierra un poco de tiempo, te damos gracias por permitirnos este tiempo ante tu palabra, ante tu presencia, para que podamos entender tu voluntad por medio de este seminario bíblico. Señor, sabemos que tenemos mucho pecado, cayendo al infierno por pecado. No tenemos esperanza ni certeza. Solamente pedimos al Señor para que podamos tener seguridad para ir al cielo. No somos nada, somos necios, débiles. Señor, ayúdanos para que podamos aprender y comprender muy bien tu gran gracia de la salvación. Solamente confiamos en tu palabra y en el Espíritu Santo, Señor. Guía esta reunión según tu voluntad. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ya San Lucas 18, verso 10. Aquí salen dos hombres. Subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Aquí, ¿verdad? 2 hombres subieron al templo a orar a Dios, ¿verdad? Uno era fariseo. Fariseo era un representante de los como líderes de su religión. Este publicano enseñaba a su pueblo la palabra. Enseñaba a su pueblo, ¿verdad? Sí. Aquí también dice: a Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres, malos, ¿verdad? Ladrones, injustos, adúlteros. Aquí también como parece que él estaba guardando muy bien como la ley de Dios. Ayuno 2 veces a la semana, dando diezmo de todo lo que ganaba él. ¿Qué le parece? Sí, muy bien, ¿verdad? Muy bien. Presentando su obra buena y su justicia ante los ojos de Dios. ¿Para qué? Digamos, ¿para qué? Digamos, para ser salvo, para como ser aceptado por Dios en el reino de Dios. Así es, ¿verdad? Mire, aquí podemos ver la manera de Dios. Nadie puede ser salvo por la obra de la ley, ni por su justicia propia. Romanos 3:20, aquí dice: por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Por las obras de la ley. Fariseo, sí, guardaba muy bien la ley de Dios, cumpliendo la palabra de Dios. No es malo, pero también, ¿verdad? Tiene pecado. Problema es pecado. Entonces, ¿por qué Dios nos permitió la ley, verdad? Aquí dice: porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así Dios nos permitió la ley para que podamos conocer nuestro pecado. Función de la ley hasta ahí.
Nadie puede ser salvo por la obra de la ley. ¿Me explico? Pero muchos están confiando en su obra de la ley, para llegar como hasta el nivel de la salvación. ¿Podré llegar hasta ahí? No, no puede. Hay que entender bien, ¿verdad? Sus pecados, sus condiciones pecaminosas, para pedir a Dios. Sí, tiene que salir a Dios, acercarse a Dios pidiendo la salvación. Pero muchos están bajo la ley, aún tratando algo de mejorar. 21 dice, Romanos 3, 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Ya ahora dice, ¿verdad? Pero ahora, aparte de la ley, nos ha manifestado también Dios, ¿verdad? La justicia suya. Nosotros debemos aceptar la justicia de Dios. Aquí dice testificada por la ley. ¿Sí? ¿Por qué Dios nos permitió la ley? Por la ley, para que puedan entender la justicia de Dios. Esto es función de la ley. Dios, como envió muchos profetas, ¿verdad? Al pueblo de Israel. ¿Sí? Así los profetas escribieron la palabra de Dios. Entonces aquí también dice, por los profetas podrían entender como, ¿verdad? La justicia de Dios. Testificaba la justicia de Dios, los profetas también. Es así. Mire, este publicano oraba así, como alzando sus ojos, sus manos hacia arriba, ¿verdad? ¿Qué le parece? Muy sano, muy santa su forma. Pero publicano no podía adelantar, como qué miedo, ¿verdad? Qué vergüenza. Por eso aquí dice 13, San Lucas 18, 13 dice, mas el publicano estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, se propicia a mí, pecador. Aquí solamente este publicano, ¿verdad? Pedía a Dios como perdón, su gran amor, su misericordia. ¿Quién es él? Este publicano era representante de los pecadores en aquel tiempo, como ramera. Ramera, ¿verdad? Como una representante entre los pecadores. Entonces este publicano trabajaba para el gobierno de Roma. Él recogía impuestos del pueblo, ¿verdad? Robando un parte de impuestos del pueblo, entregaba al gobierno de Roma. Así ganaba mucho dinero. Por eso en la Biblia salen los publicanos, ¿verdad? Que son ricos, tienen mucha riqueza. Pero todos los judíos, ¿verdad? Saben quién es pecador. Publicano, ladrón, robando nuestra riqueza, ¿verdad? Trabajando para el gobierno de Roma. Todo el mundo sabe. Entonces él como, ¿verdad? Este publicano lo sabía, reconocía también. Por eso, como golpeaba su pecho, pedía a Dios, ¿verdad? Dios se propicia a mí, pecador. 14. Es como una conclusión del Señor Jesucristo. Dice, os digo que este publicano, ¿verdad? Este publicano descendió a su casa justificado antes que el otro fariseo. Sí. Entonces el publicano descendió a su casa siendo justificado, dice. Entonces, aquí está explicando sobre la manera, ¿verdad?, de Dios, sobre de la salvación.
¿Qué es la salvación? La salvación es perdón del pecado. Recordemos esto. ¿Qué es la salvación? Perdón del pecado. Entonces aquí, ya este publicano fue perdonado, fue justificado, dice aquí. Sí, este publicano recibió, digamos, salvación, la salvación. Aquí podemos entender, ¿verdad? La manera de Dios. ¿Sí? Dice aquí es San Marcos 2:17. Al oír esto, Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Jesucristo vino al mundo para llamar a los pecadores. Pero fariseo, ¿verdad? Pensaba que como era justo. Entonces él no podía como escuchar llamamiento del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo está llamando a los pecadores. Entonces él que ha entendido muy bien sobre su pecado, sobre su juicio por su pecado, sí podría entender y escuchar llamamiento del Señor Jesucristo. ¿Le explico? Sí, Dios está llamando a los pecadores. ¿Quién es pecador? Yo, ¿verdad? Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Aquí en la tierra no hay un hombre justo, ¿verdad? Un hombre justo, ¿qué quiere decir un hombre justo? Justo significa que no tiene pecado, ni de maldad, de nada, nunca, jamás es justo. Por eso, aquí, entre nosotros, los justos y santos, sí puede estar con Dios, en el reino de Dios. ¿Quién? Aquí. ¿Quién es justo y justa? ¿Verdad? Hoy debemos ser justos y santos. Esto es la salvación. Aquí en la tierra no hay justo, pero Dios, ¿sí? Dios puede. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Se perdieron, ¿verdad? Todo. La gloria de Dios. Se apartaron todo de la gloria de Dios. ¿Por qué? Por pecado. No por falta de la obra buena. Muchos me dicen, ¿verdad? Me dieron. Me falta para ir al cielo. Sí, le falta. ¿Qué le falta? Pensando, ¿verdad? La obra buena. No es así. Hay que aprender primero, comprender sobre su pecado. Por eso Dios nos permitió mucha ley para que podamos entender nuestro pecado. Es así. Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Sí? Todos nosotros somos como suciedad, como maldad. Somos muy sucios. Toda nuestra justicia como trapo de inmundicia. Aunque tiene algo bueno, como una justicia buena en su vida, bueno, bien hecho, ¿verdad? Pero por estas justicias buenas, obras buenas, ¿sí podría ir al cielo? No. ¿Por qué no? Ya está contaminada, ¿verdad? Todo, su vida por el pecado, ya tiene mucho pecado. Como un trapo, ¿verdad? Ese trapo tiene un parte limpio, pero es trapo. Esto es nuestra vida. O sea, ¿qué es la salvación?
La salvación, recuerden esto, ¿verdad? La salvación es el perdón del pecado. Sí, hoy vamos a aprender, ¿sí? Vamos a ser salvos, ¿verdad? ¿Qué es la salvación? Perdón de pecado. ¿Por qué no podemos ir al cielo? ¿Por falta de la obra buena? No, no digamos. Por pecado, ¿verdad? Por pecado. Aunque tenemos mucho pecado, sí, podríamos ser perdonados por la gracia de Dios. Sí, Dios puede perdonarnos, porque todo nuestro pecado, ¿verdad? Está ante los ojos de Dios. Yo cometí un pecado contra alguno, sí, es cierto. Él como podría, como conocer, ¿verdad? Reconocer mi pecado, pero siempre está ante los ojos de Dios nuestro pecado. Por eso nosotros debemos ser perdonados por Dios, ante los ojos de Dios, primero. Entonces vamos a recibir la salvación por Dios, ¿verdad? ¿Qué es la salvación? Perdón del pecado. O sea, la salvación es como ser salvo. Ser limpio. Ser limpiado. Y también ser justificado. Justificado. Ser justificado, ser santificado, ser limpio, ser salvo, ¿verdad? Hay que ser justificado, hay que ser justo y santo por medio de perdón de pecado. Entonces aquí también dice, ¿verdad? Que como por medio del evangelio, dice, por medio del evangelio. Por el evangelio, de la gracia de Dios. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es la justicia de Dios. De Dios. Nuestra justicia es como trapo de inmundicia, ¿verdad? No sirve. El evangelio y la justicia de Dios es Jesucristo. Sí, el Señor Jesucristo es nuestra justicia, justicia de Dios. Por medio del evangelio de la gracia de Dios podemos ser justificados y santificados. ¿Qué es el evangelio? La justicia de Dios. Se llama buena nueva, ¿verdad? Buena nueva para nosotros. Nosotros no tenemos, no tenemos la esperanza verdadera. No. Entonces Dios nos permitió una buena nueva, una buena noticia. ¿Qué es esto? Perdón del pecado. Así Dios nos permitió esta salvación, no por la obra, no por, ¿verdad?, la justicia propia. No es así. Mire, aquí hay árboles de pecado. Ya tenemos mucho pecado como árboles de pecado. ¿Por qué llevan muchos frutos de pecado? Mire, aquí un árbol, como no tiene mucho pecado, ¿verdad? Como fariseo, como comparando, ¿verdad?, con otro. Yo no tengo mucho pecado como él. Tal vez Dios me aceptaría como verdad, me salvaría. ¿Por qué? Por la obra. Cumpliendo, yo estoy cumpliendo, tratando de mejorar mi vida, cambiándome, como convirtiéndome, dejando muchas cosas, ¿verdad? Mire, Señor, pero también tiene pecado. El problema es pecado.
Porque lleva muchos frutos de pecado, como nacieron así, según semilla de pecado. Sí, Salmos 58:3 dice, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron, hablando mentira desde que nacieron. ¿Qué quiere decir esto? Como hombre, ¿verdad? Dice, desde que nacieron, desde la matriz, desde el vientre de su madre, ya tiene todo características de pecar, como un instinto de pecar. Así se nace. Viven pecando, pecando. ¿Quién podría ir al cielo? Nadie, nadie. Por eso los hombres tienen que nacer de nuevo del Espíritu Santo por la palabra. Es así. San Mateo 5:26 dice, de cierto te digo que no saldrá de allí hasta que pagues el último cuadrante. Jesucristo nos dijo, ¿verdad? No puedes salir de allí. ¿De dónde? Del infierno. Hasta que pagues el último cuadrante. El último cuadrante es como último pecado, pequeño. Yo tengo un pecado nada más. Qué bueno, bien hecho, pero tiene que caer al infierno por este último pecado, pequeño. ¿Verdad? Es así el juicio de Dios. Muchos piensan, ¿verdad? Yo no tengo mucho pecado. Tal vez, Señor, me como aceptaría. Estoy orando mucho, como, ¿verdad? Asistiendo, colaborando mucho a la iglesia, sirviendo, leyendo mucho la Biblia. Entonces, tal vez, Señor, me perdonaría. No es así. No. Hay que ser limpio, ¿verdad? Una vez por el Evangelio, por la gracia, por la justicia de Dios. Hoy vamos a aprender esto. ¿Cómo podemos ser limpio y justo? ¿Verdad? Por el Evangelio. Aquí vamos a ver un video de el juicio del infierno. Este hombre pensaba que lo tenía todo. Según el relato de la Biblia, él pensó, diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Es algo temible caer en las manos de un Dios enojado. Después de la muerte, el alma de la persona rebelde es llevada inmediatamente al infierno para esperar el terrible juicio de Dios, porque rechazó el regalo de la vida eterna que Él le ofreció por amor. Aquel tiempo se acerca. Será el día grande y terrible del juicio de Dios, cuando todos los que hayan muerto sin arrepentirse de sus pecados serán llamados a comparecer delante del Señor Jesucristo para ser juzgados. La palabra de Dios dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y el mar entregó los muertos que había en él,
Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Cuando haya terminado, Dios pedirá a un ángel que abra el libro de la vida para ver si el nombre de la persona se encuentra allí. El ángel mirará y dirá: Señor, ese nombre no está aquí. Y Dios dirá: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Si hay el juicio eterno, si cae una vez allá, no puede salir, allá no hay salida. Tiene que recibir el juicio de Dios por fuego, para siempre. Qué terrible, ¿verdad? Aquí dice, los justos a la vida eterna, los justos. Pregunto, ¿es justo, justa para ir al cielo o no? No tiene respuesta de esta pregunta, ¿verdad? No está preparado, no está listo para ir al cielo. ¿A dónde va? Al infierno. No puede. Por eso hoy vamos a recibir la salvación como seguridad, ¿verdad? Por medio del perdón del pecado. O sea, ser justo, justificado por el evangelio de la gracia de Dios, por medio de la justicia de Dios. Esto es manera de Dios, ¿verdad? Es que el 18:20, el alma que pecare esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. El que, ¿verdad? Un hombre que ha cometido un pecado, su espíritu, su alma está muerto por el pecado. Los muertos no pueden ver el reino de Dios, ni entrar. Tienen que ser salvos. Tiene que ser vivo. ¿Cómo? ¿Verdad? Aquí, San Juan 3:3, sí, Jesucristo le respondía a Nicodemo. Nicodemo, como era fariseo principal, ¿verdad? Sí, él también era como buen hombre, guardando la ley, tratando de como cumplir toda la palabra de Dios. Él vivía muy religiosamente. Pero él no ha renacido. Por eso Jesucristo le dijo, como directamente, ¿verdad? A él, de cierto te digo, que el que no nacer de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, usted tiene que nacer de nuevo. Aunque usted es como maestro de su pueblo, como un líder de su religión, pero no ha renacido. Aunque tiene mucha obra buena, pero no ha renacido. Tiene que nacer de nuevo. ¿Cómo puede nacer de nuevo, verdad? Sí, como verso 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, tiene que nacer de nuevo del agua y del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo, el Espíritu mayúscula es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué es el agua, verdad? El agua es la palabra de Dios. Se refiere a la palabra de verdad de su salvación. Así agua nos da vida, ¿verdad?
La palabra verdadera de la salvación nos da vida y nos limpia como agua. Es así. Por eso aquí también Efesios 5, 26 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Nosotros ocupamos lavamiento, ¿verdad?, de pecado. Ser limpio, así, ¿verdad? Ocupamos esto. Entonces, sí, el lavamiento de agua por la palabra. Sí, hay mucha palabra, es cierto, pero aparte de la ley, Dios nos manifestó su justicia propia, su justicia. Así, por la justicia de Dios, nosotros podemos ser limpios. ¿Es así? Por la justicia, por la palabra de la justicia de Dios, digamos. Por eso aquí también San Juan 6, 63 dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Sí? Nuestro espíritu está muerto, ¿verdad? Entonces, ¿qué espíritu? Aquí dice las palabras que nos ha hablado Señor Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo le dijo, son espíritu y son vida. Por eso, recibir la palabra del Señor Jesucristo es recibir el Espíritu Santo y la vida nueva, o sea, la vida eterna. Por eso, como la justicia de Dios es Jesucristo, ¿dónde está? En el reino de Dios. Se ha sentado a la diestra de Dios, ¿verdad? Pero aquí tenemos la palabra del Señor Jesucristo. Así podemos aceptar y recibir el Señor Jesucristo por la palabra de Él. Aquí tenemos. Pero muchos no conocen esto. Aunque está orando en el nombre del Señor, ¿verdad? Pero si no conoce la obra del Señor Jesucristo, ¿qué ha hecho? ¿Cómo ha hecho para mí? Sobre, digamos, perdón del pecado. Sobre el perdón del pecado, sobre mi pecado. ¿Cómo me perdonó Dios? Ya vamos a preguntar a Dios. Y tener respuesta. Isaías 55, 3 dice, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Esto es arrepentimiento. Regresar a Dios, ¿verdad? ¿Para qué? Para servir a Dios. Para servir a Dios tiene que nacer de nuevo primero. Los muertos no pueden servir a Dios, aunque quiere, pero no puede. ¿Por qué? Porque son muertos. Hay que nacer de nuevo, ¿verdad? Para ver el reino de Dios y para ver Dios Santo. Dice, oíd, vamos a escuchar, hoy estamos escuchando, así, ¿verdad? Y vivirá vuestra alma. Mientras escuchamos el evangelio de la gracia de Dios, podemos revivir y renacer. Esto es manera de Dios. Viene la fe de Dios por la palabra verdadera, por la palabra. Aquí dice, Jehová dice, ¿verdad? Haré con vosotros pacto eterno. Si la palabra de Dios es pacto eterno, son pactos eternos, ¿verdad? Sí, también así en la Biblia sale el pacto eterno de su salvación. Cada uno de ustedes. En la Biblia sale. Entonces el que tiene este pacto por la palabra está seguro, está firme. Aunque le falta algo, pero si tiene respuesta, ¿verdad? Como pacto eterno en su corazón por la palabra, está firme. ¿Sí? Entonces hoy vamos a recibir este pacto eterno de la salvación, de mi salvación. Aquí está explicando sobre como sello, ¿verdad? Sello.
sello del Espíritu Santo. El que no tiene el Espíritu Santo no es hijo de Dios. Hay que tener y recibir el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Cómo? Hay que nacer de nuevo del agua y del Espíritu Santo. ¿Sí? Donde no hay la palabra verdadera, no anda el Espíritu Santo. Por ejemplo, si algunos dicen, ¿verdad? Yo recibí el Espíritu Santo, dice, pero si no tiene la palabra verdadera de su salvación en su corazón, en su mente, confiando, ¿verdad?, en esta palabra. Mentiroso. Es mentira. Solo como su pensamiento, ¿verdad? Nada más. Era su pensamiento. Sí, yo preguntaba a alguno, ¿verdad? Sí, ahora muera, ¿a dónde va? Me dijeron muchos. Pienso, dice. Creo, ¿verdad? Espero que, como dice así. Entonces no está seguro, pensando algo, imaginándose algo en algo, ¿verdad? Pero no sale la palabra de Dios como una respuesta de Dios. No tiene fe. Por eso la fe es confiar en la palabra. No en su emoción, no en su experiencia. No. Por eso hoy vamos a recibir esta palabra verdadera de su salvación. Aquí dice, en Él, dice, en el Señor. Efesios capítulo 1, 13. En el Señor también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Primero, tienen que oír. La fe es por el oír, ¿verdad? Hay que oír primero. Sí, cualquier palabra. No. Aquí dice, de la palabra de verdad. Y del evangelio de la salvación, de su salvación, ¿verdad? Es así. Vamos a escuchar esto. Viene la fe, seguridad para el hacerlo. Es muy importante. Y creer en lo que ha escuchado, en lo que ha entendido, es la fe. Y viene el Espíritu Santo como sello de Dios. Así, ¿verdad? Así podemos confirmar sobre el Espíritu Santo, si tenemos o no. ¿Cómo podemos confirmar? Digamos, por la palabra. Es así. Ya, desde ahora vamos a meditar sobre el Evangelio de la gracia de Dios, o sea, sobre la obra del Señor Jesucristo. San Mateo, capítulo 1, 18, ¿verdad? Explica sobre el nacimiento de Jesucristo. Un ángel de Dios testificaba a José y a María. Dijo, dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, dice. Hace 2000 años aproximadamente, Jesucristo vino al mundo como un bebé, ¿verdad? Como un hombre judío. ¿Por qué vino? Aquí dice, para salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Qué es la salvación? ¿Qué es la salvación? Perdón del pecado. Recordemos esto. Sí. Jesucristo tiene otro nombre, ¿verdad? Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Jesucristo vino al mundo como Dios. ¿Sí? Jesucristo tiene poder y requisito, autoridad. ¿Sí? Como Dios. Así Jesucristo cargó pecado del mundo. ¿Quién podría cargar el pecado del mundo? Nadie. Pero Dios, ¿verdad? Puede hacer. Así Dios envió su Hijo unigénito Jesucristo al mundo para cargar y quitar pecado del mundo, el pecado de cada uno de ustedes. Ya cargó.
Primera de Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Sí? ¿Quién es pecador? De los cuales yo soy el primero. Jesucristo vino al mundo, ¿verdad? Para salvar al mundo, para salvar a los pecadores. Pregunto, entonces, ¿Jesucristo les salvó o no? Cada uno de ustedes, ¿les salvó o no? ¿Sí? Sí, les salvó Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo. Pero alguno, ¿verdad? Alguno, ¿por qué no tiene seguridad? ¿Por qué tiene miedo? Digamos, por falta de conocimiento. Así hoy vamos a investigar más, profundizar más la palabra de Dios sobre su salvación. Podría tener y recibir seguridad. Ah, sí, Dios me salvó. Podría confesar así, según la fe. Sí, es así. Lucas 1:77. Jesucristo vino al mundo, ¿verdad? Aquí dice, para dar conocimiento de salvación. Para darnos el conocimiento de la salvación. A su pueblo, ¿verdad? A nosotros. ¿Qué es salvación? Dice, perdón de pecado. San Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así tener, ¿verdad? Libertad del pecado y del juicio es la salvación. Entonces Dios, ¿verdad?, envió a su Hijo unido al mundo para librarnos, para darnos su libertad. Para librarnos, Dios como tiene que pagar algo, ¿verdad? Todo nuestro pecado, por todo nuestro pecado. La verdad os hará libres. El que tiene este conocimiento de la verdad de su salvación, digamos, tiene libertad. O sea, tiene la salvación. No se cambia, no se mueve, no se pierde, digamos. San Juan 1:29, ¿sí? Juan el Bautista, ¿verdad? Vio a Jesucristo. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta palabra es muy importante, ¿sí? Y aquí dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ah, Jesucristo es como Cordero de Dios. Sí, aquí dice, ¿verdad? Ah, Jesucristo vino al mundo como Cordero de Dios. No de un hombre, sino de Dios. Y quita el pecado del mundo. Ah, vino al mundo para quitar el pecado de su pueblo, solamente de su pueblo, no, aquí dice del mundo, ¿verdad? De todo el mundo, de nosotros. Así vino Jesucristo. Entonces, voy a explicar sobre el Cordero de Dios. En Antiguo Testamento, ¿verdad? Dios les permitió a los judíos la ley de expiación. Ellos tenían mucha ley. ¿Qué es pecado? Pecado es quebrantar la ley, ¿verdad? Dios lo sabía que ellos van a quebrantar mucha ley, van a cometer mucho pecado. Entonces les permitió Dios la manera de perdón del pecado, digamos, ¿verdad? Si cometió un pecado, como este hombre, entendió algo malo como en su vida, en su actitud, tiene que traer un animal en el tabernáculo. Por ejemplo, cordero, cabrito y becerro, ¿verdad? Y después pone sus manos sobre la cabeza del cordero, orando, ¿verdad? Señor, perdóname. Y como así traspasa su pecado a animal, ¿sí? Y ahora ese animal, cordero,
ya tiene pecado de él. Él está libre, como dice, ¿verdad? Yo soy libre. Ya, este cordero tiene mi pecado. Ya cargó mi pecado en lugar de mí y después lo mata. Lo degolla para sacar toda la sangre del cuerpo de este animal. La paga del pecado es muerte. Así murió este animal, este cordero, en lugar de él. ¿Sí? ¿Verdad? Así como sacrificaba muchas veces. Como algunos, ¿verdad? Cada día podría pecar. Tiene que llevar un animal. ¿Sí? Era la ley de expiación. En el tabernáculo siempre llegaban algunos, ¿verdad? Con animal. Aquí también está orando y como degollando, recibió, ¿verdad? La sangre y lleva para echar alrededor del altar de bronce, como echaba siempre, según la ley de expiación. Y también una vez al año, el sumo sacerdote entraba con la sangre en el lugar santísimo. En el tabernáculo había como santuario, dos lugares también, en el santuario, lugar santo y lugar santísimo. Hasta el lugar santo, ¿sí? Los levíticos y como sacerdotes, ¿verdad? Podrían entrar y servir ordenando algo, pero al lugar santísimo, nadie puede entrar. Se llama lugar santísimo, como don de Dios. ¿Sí? Si entra, morirá. Si muere. Entonces, solamente el sumo sacerdote entra una vez al año con la sangre para pedir el perdón de su pueblo, ¿verdad? Por pecado de un año de su pueblo, echando sangre, ¿verdad? Sobre capa de este arca. Señor, perdona, ¿verdad? Mi pueblo, todo pecado de este año. Si les perdona a sus pueblos, a los judíos, ya, él podría salir en vivo, ¿verdad? Era como una evidencia de su perdón del pecado. Pero si no sale, ya, está muerto, ¿verdad? Adentro. ¿Quién podría entrar allá para como tirarlo, sacarlo? Nadie. Por eso el sumo sacerdote siempre llevaba en su lomo una mecate allá para alarlo, ¿verdad? Sí, si muere, vamos a alarlo. Así que miedo, el lugar santísimo, nadie acercarse. Sí, todas estas cosas como, sí, es sombra del Señor Jesucristo. Este sumo sacerdote es sombra del Señor Jesucristo, como figura del Señor Jesucristo. Este tabernáculo también. Todo utensilio del tabernáculo explica la obra del Señor Jesucristo. Exactamente, todo. Y cordero también, ¿verdad? Era sacrificio, ¿verdad? Por eso la Biblia dice esto. Jesucristo es el cordero de Dios. Así Dios mandó su Hijo unigénito, ¿verdad? Al mundo como un animal pequeña. Cordero de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Jesucristo va a cargar el pecado del mundo y morir, derramando toda su sangre, ¿sí o no? Sí, significado esto, Cordero de Dios. Aquí hay una palabra muy grande, ¿verdad? El pecado del mundo. ¿Qué es el pecado del mundo? El pecado de toda la persona en este mundo. Desde el primer hombre, Adán, hasta último hombre, último hombre que no ha nacido todavía, pero aquí está incluido también esta persona. Se llama pecado del mundo. Mi persona, ¿dónde está? Aquí en el año 2021. Aquí estamos. Entonces, nuestro pecado, sí está incluido, ¿verdad? En el pecado del mundo. Es cierto. Es verdad.
Hace 2000 años, Jesucristo vino al mundo para cargar el pecado del mundo, desde el primer hombre hasta el último hombre. Se llama pecado del mundo. ¿Qué es mi pecado? Digamos, solamente mi pecado pasado. ¿No? Mire, mi pecado pasado también era un pecado muy futuro del tiempo del Señor Jesucristo. Era una persona muy futura, ¿verdad? No ha nacido. Yo no vivía en aquel tiempo del Señor Jesucristo. Yo no cometía nada de pecado en aquel tiempo del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Yo no vivía. Pero Jesucristo es Dios. Él conoce todo mi pecado, ¿verdad? Entonces, Jesucristo cargó todo mi pecado. Pasado, presente y futuro. Es así. Sí, una palabra muy grande, el pecado del mundo. Así Jesucristo cargó todo mi pecado. Es cierto. Esto es la verdad. Entonces, hace 2000 años Dios quitó todo su pecado y cargó en el Señor. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Pecado? Si la vida pecaminosa, siempre, cada cual se apartó por su camino. ¿Qué quiere decir? Pecado. Pero Jehová Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Verdad? El pecado de todos nosotros. Esto es la obra de Dios, la obra del Señor Jesucristo. Jehová cargó en él. ¿Quién es él? ¿Quién es él? Sí, Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo. Jehová cargó en el Señor Jesucristo el pecado de todos nosotros. Es así, vamos a practicar. Por ejemplo, voy a llamar Luis. Por favor, ven adelante. ¿Verdad, David? Por favor. Uno aquí, uno acá. Ya vamos a practicar. Yo voy a explicar, practicando sobre esta palabra, ¿verdad? Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Se llama Luis, ¿verdad? Su pecado pasado. ¿Me explico? Y su pecado futuro, hasta la muerte, ¿verdad? Sería más grande, ¿verdad? Pero ya así podemos pensar, su pecado pasado y futuro, todos sus pecados. Usted no sabe este pecado futuro, pero Dios lo sabe todo, ¿verdad? Yo soy Jehová, por ejemplo, soy Jehová y el Señor es Cristo. Así pensamos. Jehová quitó el pecado de Luis y cargó en él. ¿Quién es él? Jesucristo. ¿Quién lo hizo así? Jehová. Jesucristo obedecía solamente, ¿verdad? Vino al mundo obedeciendo, según la palabra de su Padre Dios celestial, ¿verdad? Entonces, pregunto, Luis, ¿tiene pecado o no? Eso. No. Digamos, no. Sí, es bíblico. Yo no tengo pecado. ¿Por qué? Jehová lo quitó, ¿verdad? Y cargó en el Señor. Y ahora el Señor Jesucristo tiene el pecado de Luis. Ya Jehová, como juzgó al Señor Jesucristo por el pecado de él. Digamos, por el pecado del mundo. Cada uno de ustedes, todo su pecado pasado, presente y futuro, todo. Ya, Jehová lo quitó, según su poder, ¿verdad? Y cargó en el Señor Jesucristo. Y juzgó, digamos, Dios, Jehová pagó por precio de la sangre del Señor Jesucristo el pecado del mundo. Pregunto, ¿tiene pecado o no? Y ahora,
¿no? Así podemos confesar, gracias a Dios. Gracias a Dios. Yo estoy libre. ¿Por qué? Dios lo quitó. ¿Verdad? Me quitó este pecado y cargó en el Señor Jesucristo. Entonces Jesucristo murió en la cruz por nuestro pecado en lugar de nosotros. ¿Explico? San Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Luis está libre, tenga paz, tiene libertad, ¿verdad? Sí, un aplauso. Así, gracias a Dios, gracias. Esto es la salvación. ¿Qué es la salvación? Perdón del pecado. Jehová quitó cada uno de ustedes todos sus pecados, pasado, presente y futuro, en el Señor. Jesucristo lo cargó todo, ¿verdad? Y murió en la cruz, derramó toda su sangre. La paga del pecado es muerte. Así Jesucristo derramó toda su sangre para pagarlo. Ya lo pagó. Por ejemplo, aquí, ¿verdad? Todo pecado de cada uno de ellos, ya. Dios como quitó, ¿verdad? De ellos, todo. Y ya, cargó en el Señor Jesucristo. Alguno, mire aquí, alguno, aún está como cargando, ¿verdad? Sin conocimiento de esta buena, como nueva. Pero alguno, gracias a Dios, tiene libertad. ¿Verdad? Isaías 53:5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mire, libro Isaías fue escrito como antes de Cristo 600 años. Era una profecía, ¿verdad? De la vida del Señor Jesucristo y de su sufrimiento y de su muerte. Explica exactamente. Aquí dice, Él, Jesucristo, fue herido y fue molido por nuestras rebeliones, por nuestro pecado. Por su llaga fuimos curados ya, ¿verdad? Así podemos recibir esta gracia. Así, gracias a Dios. Me salvó. ¿Sí o no? Así es, me salvó. Según la palabra. No por la obra. ¿Qué ha hecho para ser salvo? Para ser perdonado. Nada. Solamente escuchando la palabra, ¿verdad? Viene la fe de seguridad. La fe en la palabra. Así podemos tener paz y gozo. Ya vamos a seguir adelante, confiando nada más en la palabra. Así podemos ver el camino de vida, llegar al cielo, según la palabra. Esto es manera de Dios. Jesucristo recibió, ¿verdad? 120 veces aproximadamente este látigo. Este látigo tiene pedazo de hueso y de hierro. Se rasga profundamente. Recibió corona de espina, ¿verdad? Y fue clavado en sus manos y en sus pies por clavo muy grande. Fue lanzado en su costilla y salió toda su sangre de su cuerpo y el agua de su cuerpo. Así Jesucristo pagó todo nuestro pecado por su sangre, por precio, dice, por precio. Dios nos compró por precio, ¿sí o no? Por precio de la sangre. Así nosotros ya no somos del mundo ni del pecado. Ya ahora somos de Dios. ¿Sí o no? Gracias a Dios, gracias a Dios. Cada día damos las gracias y gloria, alabanza al Señor, ¿verdad? A Dios por la salvación, por medio del perdón del pecado.
Jesucristo sufrió tanto para como salvarnos, para pagarlo en lugar de nosotros. Yo tengo que pagar de nuevo. No, Él pagó todo, ¿verdad? Solamente confiamos. Como permanecemos en el Señor, Jesucristo murió en la cruz. Él dijo como última palabra, San Juan 19:30, dice, ¿verdad? Consumado es. Mire, esta palabra muy importante. Y consumado es. Consumado es una palabra muy importante. Recuerden, por favor. Si sale una duda en su corazón sobre su salvación, ¿cómo? ¿Qué me dicho? ¿Qué me dijo Dios, el Señor, en la cruz? Consumado es. Pasa a vosotros. ¿Qué quiere decir consumado es? Yo cumplí, ¿verdad? Yo cumplí. Yo le perdoné. Jesucristo vino al mundo con propósito, ¿verdad? ¿Qué propósito? Salvar al mundo, salvar al mundo. Salvar a los pecadores de sus pecados. Entonces dijo, como su conclusión de su vida, consumado es. ¿Qué quiere decir? Les salvé. No se preocupe. Como yo pagué todo, yo cumplí todo. ¿Me explico? Sí. Sí. Jesucristo así sufrió tanto. No era fácil, ¿verdad? Así podemos entender. Como perdonar el pecado del mundo. Dios no lo hizo por la palabra, ¿no? Sino por el sacrificio de su Hijo unigénito es Cristo. Dios creó todas las cosas, ¿verdad? Por la palabra. Así Dios tiene poder para hacer algo. Pero para perdonarnos, Dios envió su Hijo unigénito es Cristo. No era fácil. Algunos dicen, es muy fácil. No. Era gran sacrificio de Dios. Era gran amor de Dios. Entonces el que quiere negarlo, como, ¿verdad? Así, menospreciando la sangre del Señor, va a recibir gran juicio, el juicio eterno. Es así. El Señor resucitó al tercer día de los muertos. Su resurrección también una evidencia de nuestra salvación. Sí, según su obra, según su obediencia, según su sacrificio, Dios me perdonó, nos perdonó, ¿sí o no? Sí, el sumo sacerdote al salir del lugar santísimo, todo el pueblo, ¿verdad? Podía entender, Dios nos perdonó. Mire, sumo sacerdote salió del lugar santísimo. Dios recibió nuestro sacrificio, nos limpió, contentos. Así nosotros podemos entender, ¿verdad? Por medio de su resurrección, Dios recibió sacrificio del Señor Jesucristo y su sangre. Según su sacrificio, ya Dios nos perdonó. ¿Sí o no? Legítimamente, ¿sí? Según la ley. Es así. Romano 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ya el Señor Jesucristo, ¿verdad? Fue entregado a la muerte por nuestras transgresiones, por nuestro pecado. Es cierto, Él murió así por nuestro pecado y resucitó de los muertos para nuestra justificación, para salvarnos, ¿verdad? Para permitirnos justicia. Así somos justos. Yo sí preguntaba, ¿verdad? Muchas veces, ¿usted es justo, santo?
¿O no? ¿Verdad? Yo pregunto. Justa, es justa. Y santo. ¿Verdad? ¿Por qué? Por el Evangelio, por la justicia de Dios. Así Dios nos justificó según su justicia, ¿verdad? No por nuestra justicia, no por nuestra obra. Así Dios nos justificó y nos santificó. En el Señor podemos decir que somos justos y santos y somos limpios, ¿sí o no? Así es. Así es. Romanos capítulo 8, 34 dice, ¿quién es el que condenará? Condenará. Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién podría condenarnos? Porque Jesucristo murió por nosotros. ¿Quién nos condenaría, verdad? Porque Dios nos perdonó. ¿Quién nos juzgaría? Nadie. ¿Me explico? Es así, es así. También resucitó. Él resucitó, ¿verdad? Isaías 40, verso 2. Habla al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Aquí también está explicando con otra manera, ¿verdad? También de buena manera. Dios pagó doble. Dice, doble ha recibido de la mano de Jehová. Entonces Dios pagó nuestra deuda de pecado, o sea, nuestro juicio, ¿verdad? Por pecado, aquí dice, doble. Dios lo hizo doble. Por ejemplo, aquí hay una comida coreana, jjajangmyeon, se llama jjajangmyeon. ¿Sí? Muy rico, ¿verdad? Muy rico. Entonces, lo conocen, ¿verdad? Pero, sí, papá invitó a su hijo para como comer juntos, pero de repente como le llamó su dueño, como su jefe, a su papá para que venga, ¿verdad? Entonces papá salió diciendo a su hijo, hijo, come, tranquilo, ¿verdad? Yo voy a pagar todo, entonces come tranquilo. Entonces le dejó solo. Él como está comiendo solo, pensemos eso, ¿verdad? Ya, ha comido en su boca, comiendo su boca, en su boca, pensando, ¿verdad? Como pecado presente. Sí, su papá pagó toda su comida, ¿verdad? Toda su comida. Y ya lo que comió, lo que ha comido, también lo pagó su papá, ¿verdad? Sí, como pecado pasado. Lo que como se quedó en su vaso, ¿verdad? Va a comer esto también, sí, como pecado futuro. Su papá lo pagó todo, ¿verdad? Toda comida. Lo que ha comido, que está comiendo, que comerá. ¿Me explico? Parecido, ¿verdad? Así su papá le pagó, digamos, doble, más tranquilo. Nos da más confianza. Dios pagó todo nuestro pecado doble. No solamente doble, mucho más. Sí, mucho, ¿verdad? Miqueas dice 7:19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Sí, Dios está explicando con mucha manera, sepultará nuestras iniquidades, ¿cómo? Dentro de como debajo de la tierra. ¿En dónde? Como, ¿verdad? Enteró. No sé,
¿Quién podría buscarlo? Nadie. Y dice, echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Ya lo echó en el profundo del mar. ¿Podría buscar? No podemos, ¿verdad? Así Dios nos perdonó. San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué Dios envió a su Hijo unigénito? Aquí dice, por amor, por el amor. Si Dios les ama, tenga paz. Así Dios envió a su Hijo unigénito. Por eso recibir el amor de Dios por medio de la cruz, por medio de conocimiento, ¿verdad? De ese evangelio, podemos entender muy bien el amor de Dios. Así Dios nos ama. Nos amó, nos ama, nos amará para siempre. Entonces el que tiene este perfecto amor, se llama perfecto amor, ¿verdad? De Dios. No tiene miedo en su corazón. Tiene seguridad y tranquilidad, con paz y con gozo. ¿Sí o no? Sí, esto es como fruto del Espíritu Santo. Así les da mucha paz, mucho gozo el Espíritu Santo. Así podemos entender, ¿verdad? Acción, movimiento del Espíritu Santo dentro de nuestra vida. Así, muchas gracias a Dios. Y aquí dice también, tenga vida eterna. El que confía en su salvación tiene vida eterna, dice. Tiene vida eterna. No se pierde esta vida eterna. San Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Aquí dice, ya tiene vida eterna. Tiene vida eterna. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ha pasado de muerte, de condenación, ¿verdad? A vida, a la gracia. Es así. ¿Sí o no? Es así. San Juan 6:47. De cierto os digo, el que cree en mí, dice, tiene vida eterna. Pregunto, ¿creen en el Señor, verdad? Ya ahora, ¿verdad? Según conocimiento, con mucho gusto. ¿Sí o no? Sí. Tiene vida eterna. ¿Podría perder esta vida eterna que Dios nos regaló? No. Hay que entender esto también. No se pierde. Alguno piensa, se perdería. Mire, la seguridad que se perdería por su error no es seguridad. La salvación que se pierde por su pecado, que está cometiendo algo malo, no es la salvación. Mucha palabra nos da seguridad. Efesios 3:12. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Dice aquí también, en el Señor ya tenemos seguridad. ¿Esta seguridad se perdería o no? No. Por eso se llama seguridad. Y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Solamente vamos a seguir confiando en la palabra, en el Señor. ¿Sí o no? Nada más. Vamos a seguir así, aprendiendo la palabra. Nos da más confianza. Isaías 44:22. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Aquí Jehová nos dice también, hace 2000 años, Jehová Dios ya deshizo como una nube tus rebeliones y tus pecados.
¿Sí o no? Ya deshizo. No existe, digamos. Por eso, digamos, no tenemos pecado. No. Y así Dios está llamando, ¿verdad? Al mundo. Vuélvete a mí, venga a mí. ¿Por qué? Porque yo te redimí. Yo le perdoné, venga a mí. Mire, el que tiene esta fe puede acercarse a Dios. Puede adelantar hacia Dios por el camino de vida. Eso es nuestra seguridad de la salvación. Hebreos 9:12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerro, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Antes, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En el tiempo del Antiguo Testamento, se sacrificaban por la sangre de machos cabrío y de becerro y de cordero. Pero ahora dice, ¿verdad? Ya ahora no por sangre de los animales, sino por su propia sangre del Señor Jesucristo. Entró una vez para siempre. Jesús vino al mundo para pagar todo nuestro pecado una vez. Cumplió nuestra salvación para siempre. Así entendemos. Tenga paz. Se llama eterna redención. Recordemos esto también. ¿Cómo se llama? Eterna redención. Como consumado es. Una palabra muy corta, pero nos da mucha confianza. Sí, mucha fe. Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios. Eterna redención. Jesucristo murió en la cruz, ¿verdad? Para pagar todo nuestro pecado, pasado, presente y futuro. Desde el primer hombre hasta el postrero hombre. De pecado pasado, presente y futuro. Hasta la muerte. No solamente hasta la muerte, hasta la eternidad. ¿Sí? Se llama eterna redención. Así Jesucristo borró, ¿verdad? Lo borró. Todo nuestro pecado por su propia sangre. Nos perdonó eternamente. Por eso la salvación no se pierde. ¿Qué es la salvación? Perdón del pecado. Así Dios nos perdonó, me perdonó. ¿Quién me como condenaría, verdad? ¿Quién me como juzgaría? Nadie. Dios me perdonó. ¿Quién me juzgaría? Nadie. Así nuestra salvación es muy segura y clara, muy clara. Tenga paz. Paz a vosotros. Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Dice, por gracia soy salvo. ¿Verdad? Aquí no sale condición, ¿verdad? Si usted obedece, voy a como salvar. No es así. Sin condición, por gracia nos salvó, ¿verdad? Nos perdonó nuestro pecado pasado, presente y futuro. ¿Para qué? Para que podamos seguir pecando con tranquilidad. No es así, ¿verdad? Para que podamos seguir confiando en el Señor, aunque le falta algo. Sigue confiando en el Señor, confiando en la palabra. Hay que volver a levantarse. Hay que volver a levantarse. Por favor, sigue adelante, confiando en el Señor. Puede llegar al reino de Dios, según su fe. Así nos dio la vida del Señor. Nos compartió su vida eterna, ¿verdad? Juntamente con Cristo. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvo por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, ¿verdad? Por gracia, por medio de la fe, dice. Yo expliqué, ¿verdad?, sobre el nivel de la salvación,
como nivel de la salvación. Nadie puede llegar hasta el nivel de la salvación por su obra. ¿Por qué? Porque en este mundo no hay un hombre perfecto para cumplir toda la palabra, para llegar hasta el nivel de la salvación. Pero aquí dice, por medio de la fe en el Señor. Por gracia, somos salvos. ¿En dónde estamos? Así, sobre la salvación. Ya ahora empezamos de aquí, de allí para arriba, como hijo de Dios. No somos del mundo. Así recibimos el don de Dios, que es la salvación, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también Dios nos regala, ¿verdad? Sí, nos regaló a cada uno de nosotros como don de Dios. San Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Así Dios no quiere condenar al mundo, es la voluntad de Dios, ¿verdad? Por eso Dios cargó el pecado del mundo en el Señor Jesucristo, para salvar al mundo. San Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí mire, no está preguntando sus pecados, ni sus obras, ¿verdad? Solamente, ¿cree o no? Si cree, ¿verdad? No es condenado. ¿A dónde va? Al cielo. Somos salvos, limpios, ¿sí o no? Por la palabra. Así es. No es condenado, va a ir al cielo. Pero el que no cree, a que no está preguntando su obra, ¿verdad? Si cree o no. Si cree o no. El que no cree ya ha sido condenado. ¿A dónde va? Al infierno. Por su incredulidad. Es así. Por su ignorancia va a caer al infierno. ¿Cómo hacemos? Creemos. Seguimos creyendo. Nada más. Esto es la manera de Dios. Sí, por eso San Juan 16:9 habla sobre pecado. ¿Qué es pecado? ¿Verdad? De pecado, por cuanto no creen en mí, dice Jesucristo, dice. Mire, todo pecado ya fue perdonado. Fue perdonado. ¿Qué pecado se queda? Dice, no creer en el Señor. Él no puede ir al cielo, aunque fue perdonado, ¿verdad? Si no cree, no puede. ¿Cómo hacemos? Creemos. Ya creemos. San Juan 10, 28, 29. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Qué quiere decir, verdad? Sí, Jesucristo dice, yo les doy vida eterna. Ya tenemos, según su voluntad, no perecerán jamás. Así no se pierde la salvación, porque el Señor Jesucristo no quiere soltarlos a los salvos. Jesucristo quiere como agarrar, ¿verdad? Según su poder. Jesucristo va a guiarnos, va a guiar a los salvos, protegiéndolos. ¿Sí? El Padre Dios también. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Por eso Satanás ya ahora no puede arrebatar la salvación de los salvos. Los salvos, ¿verdad? Son hijos de Dios. Dios va a cuidarlo, protegerlo. ¿Me explico? No se pierde.
Mañana si peca, ¿a dónde va? ¿A dónde va? ¿Por qué? Sí. Dios lo perdonó también, ¿verdad? Pecado de mañana. Así no se pierde la salvación. Un pecado de como después de un año. No queremos pecar, pero si sale ese pecado. Mañana vamos a aprender sobre esto también. Este pecado también fue perdonado. Por eso sigue confiando en el Señor nada más. Ya fue perdonado. Puede, ¿verdad? Volver a levantarse. El justo, ¿verdad? El justo, como cae el justo, pero puede volver a levantarse 7 veces. Colosenses 1:6 dice que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Mire, aquí está hablando sobre la vida cristiana después de la salvación. ¿Cuándo recibió la salvación? ¿Verdad? ¿Cuándo? Hoy. Aquí dice, desde el día que oísteis y conocisteis. Por medio de conocimiento de este evangelio. Sí, aquí dice, puede como empezar una vida nueva. Puede como crecer y llevar fruto desde